Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. En otras palabras, permite hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. En Málaga, la humildad es, además de una cofradía, la capacidad de una madre que se levanta a las 7 de la mañana, ha puesto el desayuno, ha llevado a los niños al colegio, se va a la compra, pone un puchero, limpia la casa, plancha la ropa, recoge a los niños, pone la comida, limpia los platos, se echa una milla en el sofá pero no se queda dormida, juega con los niños, pone la cena, recoge la cocina y la lavadora del día anterior. Y todo esto sin publicarlo en su Instagram. La generosidad es la del malagueño, que al prójimo le da sus manos, sus pies y sus ojos si hiciese falta. De la castidad mejor no hablamos. Y para paciencia la del vecino del centro y teatino, midiendo con templanza los decibelios de los ruidos. El dominio con temperancia, la de sus pueblos, sus barrios, sus calles y sus casas. Y por último la caridad, que es un trono que salió la semana pasada. Málaga, la ciudad de Picasso, la de la calle Larios y la de los cruceros. Pero también los malagueños y las malagueñas que afrontan cada día la forma de echarle narices a todos los desafíos, que no son pocos. Málaga, la del cuarto de hora pero con atascos, la de los carriles bici pero a la mitad. Málaga, la ciudad del paraíso donde se vive como Dios, pero ni Dios puede pagarse un alquiler en Welling. Y por cierto, hoy viniendo para la tele he visto cómo se ha parado un patinete en un semáforo en rojo. No me lo puedo de creer. Y por supuesto he cerrado los ojos y he pedido un deseo. Soy Málaga. Hola, ya hemos parido, ya estamos aquí. Soy Málaga. ¿Son ustedes también Málaga? Pues vénganse con nosotros a echar un ratito a este programa que va a intentar estar escuchando constantemente, escucha activa, con los problemas, con las virtudes, con todo lo que tenga que ver con los malagueños, con las malagueñas y con esta ciudad y su provincia. Empezamos este programa con toda la ilusión del mundo, con un objetivo, que ustedes sean los protagonistas, y con otro objetivo menos importante, pero bueno, si podemos también quitarle el liderazgo de audiencia a Pablo Moto con El Hormiguero, pues también, eso. Nosotros vamos a intentar y creo que lo vamos a conseguir. Hoy además tenemos un programón por delante porque hoy vamos a estrenarnos con el artista plástico José Luis Puche. Va a venir Jesús Báez a estrenar su libro. Vamos a contarles las otras noticias de Málaga y por supuesto vamos a hablar de deporte con Mariano Nogales porque el Málaga y el Unicaja han triunfado este fin de semana. La cabecera y comenzamos enseguida este Soy Málaga. Y para entender lo que pasa en esta ciudad, todos los días vamos a intentar traerle la radiografía de otras noticias, porque acaban de venir ustedes del informativo, no le vamos a contar lo mismo, pero sí le vamos a hacer un análisis de las cosas que han pasado en Málaga y en la provincia. Y para eso voy a tener a Luisa Chamizo al otro lado de la redacción de 101 Televisión, para que me cuente qué es lo que ha sucedido, esas otras noticias. Luisa, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas noches, Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me ha encantado de verte, te veo todos los días muchísimas horas, pero bueno, me alegra mucho verte así compartiendo pantalla contigo. Bueno, pues contigo vamos a hablar de las noticias, de las otras noticias de Málaga, la selección esa que no se ve, las noticias que muchas veces nadie te cuenta. Cuéntame, ¿qué tenemos por ahí? Eso es, bueno, lo primero darte la enhorabuena por el programón, que ya apunta bien en su inicio. Con estilo propio, sin duda lo iremos viendo. Nada, mi función es un poco trasladarte pues esas noticias curiosas que tenemos en Málaga, información útil por supuesto y todo lo que se vaya dando. Para hoy, si te parece, arrancamos con un tema con el que ya abrías tú este programa hablando en la introducción, esos carriles de bici que se quedan a medias en nuestra ciudad. Pues tenemos buenas noticias para los ciclistas, porque uno de ellos que se quedaba a eso de la rotonda de Teatinos, un poquito más para adelante del Clínico, solo se podía llegar hasta ahí en bicicleta, pues la buena noticia es que ahora el carril bici se amplía para llegar hasta el Parque Tecnológico de Andalucía, que ya sabes que es el centro de trabajo de muchísimos malagueños de muchos sitios de la provincia, y pues ahora podrán llegar a 2 ruedas en bicicleta porque el carril va a pasar a tener hasta 2,6 kilómetros más con una inversión nueva que ha anunciado la Junta de Andalucía. ¿Qué más tenemos por ahí, Luisa?
pues atención, porque el jueves podrías tener una invitada muy especial en tu programa. No sé si aceptará la petición, pero es la reina Leticia, que viene a Málaga. Ahora le mando un WhatsApp. Ahora le pregunto a ver si quiere venirse. Habrá que preguntarle, te digo el motivo, y es para su participación en el segundo Congreso Internacional contra la Trata de Seres Humanos. Estamos aquí bromeando, pero el asunto no es para ninguna broma, es un asunto muy interesante, muy importante, teniendo en cuenta que España es el primer país de toda Europa en demanda de prostitución. En este debate se va a tratar los asuntos desde una perspectiva internacional, así que esperaremos a la reina con los brazos abiertos a ver si quiere pasar por 101 Televisión. Hombre, si pasa por aquí, recuerda que ella te puede dar un consejillo, que también ha presentado informativo muchísimos años. ¿Tenemos más noticias por ahí? Más noticias, ese concurso nacional tan malagueño como es el concurso de albañilería del Palo de la Peña, el Palustre, eso es. Y allí pues han participado más de 31 plantillas de albañiles, solo 15 han conseguido formar unas infraestructuras, ponerlas en pie, todos esos ladrillos, y los ganadores son de Tarragona. De Tarragona. Yo es que no puedo participar en esas cosas. Yo cojo un palustre y me sale cosita por aquí. Me la ha prohibido el médico, Luisa. Yo tampoco, la albañilería no es lo mío. No lo tuyo, ¿no? Oye, te voy a preguntar una cosa. ¿Tú conoces la foto viral de este fin de semana de Málaga? ¿Te la enseño? Me suena que se ha hablado de ello. Te la enseño, ahí está esa foto. Esta que tengo por aquí, ¿no? Esa que tienes por ahí, esa foto de Málaga creada con inteligencia artificial, bueno, pues que ha sido creada por Matías Zavia y que está dando la vuelta a las redes sociales, porque si tú te acercas a la foto no ves ninguna letra, pero así en general lees Málaga. Ahora solamente queda, Luis, un detallito, que la playa sea de Málaga. Eso te iba a decir, porque la arena parece más propia del Caribe que de aquí, ¿no? Ojalá tuviéramos esa arenita en Málaga, ¿no? Pues sí. Y ya la última noticia que te voy a contar yo a ti, que tiene una doble lectura. Cierra el mítico Colegio San José de Campillo después de por lo menos 70 años, porque se creó ya por la década de los 50 del siglo anterior. La mala noticia es que unas 30 familias pues, han sido afectadas por el ERE después de haber salido a subasta sin éxito. La buena noticia, Luisa, no sé si a ti te ha pasado, que las madres de nosotros nos amenazaban mucho con llevarnos a Campillo cuando nos portábamos más, ¿eh? Me entra hasta repelú. A Campillo te voy a llevar. Siempre las madres, ¿no? Con eso en la boca, o era el tío del saco o era te voy a llevar a Campillo. Cualquier amenaza valía. Correcto, ¿eh? La amenaza de las madres de antes. Luisa, muchísimas gracias. Mira, ahora nosotros, como hemos dicho que vamos a salir a la calle, ya ha salido Paula da Silva, ya ha salido a preguntarle a los malagueños qué son las cositas que le preocupan a ellos. Venga, vamos a verlo. A verlo. Diariamente escuchamos a políticos, a personajes públicos, a instituciones, hablando y opinando sobre la situación de la propia calle. Pero hoy en Soy Málaga este micro va para vosotros, para los malagueños. Es por eso que hemos salido a las calles de Málaga para preguntaros, malagueños, ¿qué temas os preocupan? A mí me preocupa pues que suba todos los artículos y los sueldos no suben. Al revés, tenemos más gastos de comida y menos sueldo. Hola, soy Málaga y me preocupa la continuidad o no y la estabilidad de esta ciudad y de que el ayuntamiento se mantenga estable y equilibrado. Me preocupa mucho porque vivimos un momento de tensión, un momento fundamental para la ciudad que tiene que decidir su futuro y tiene que apostar por algo, por un crecimiento muy ordenado o por un crecimiento salvaje. A mí me preocupa cómo se está poniendo todo. No sé, sobre todo el aceite. A mí lo que me preocupa de Málaga es que se está convirtiendo en un sitio para que vivan los turistas y no los malagueños. A mí lo que más me preocupa es el aumento tan grande del nivel de vida que hay. No paran de subir todas las cosas y los sueldos cada vez más bajos. A mí me preocupa, bueno, pues que ahora hay muchísima gente y entonces, bueno, tiene su parte buena, que es que promociona mucho la ciudad, que da empleo, pero por otro lado a los malagueños la verdad es que nos viene un poquito apretadillo para ir a los sitios a comer, a salir, en fin, a caminar incluso. A mí me preocupa de Málaga el alquiler, porque no es normal que estemos pagando un alquiler tan elevado cuando los sueldos siguen igual. Y no entiendo, el alcalde de Málaga se debería de centrar en bajarnos el alquiler, porque Málaga está muy bien para los turistas, está muy bien para la gente que vive de fuera, pero la gente que vive aquí, que ya te lo viviendo aquí, es que no pueden vivir, la gente se va fuera de Málaga porque el alquiler aquí en Málaga está demasiado alto.
Soy Málaga y ahora mismo la situación que a mí me preocupa de mi zona de Torremolinos, en Málaga, es cómo está mal pagada el oficio de hostelería. Los camareros están mal pagados para tantas horas que hacen, a veces no se pagan las horas extra. Y por ejemplo mi situación sí ha mejorado, pero yo veo situaciones cercanas que no rinde el sueldo lo suficiente como para alimentar a un niño, como para llevarlo, por ejemplo, a un psicólogo. Entre otros problemas que tenemos con la VTC, que no están reguladas, también me preocupa el paro juvenil, porque sin ello nosotros no vamos a poder salir. Así que también pido encarecidamente que se le abran las puertas a estos chicos. A mí lo que me importa de Málaga es el abuso de las licencias VTC, que hay muchísimas más de las que tiene que haber. La gentrificación, la licencia de los taxis, el precio de la vivienda en Málaga, bueno, son cosas que le preocupan a los malagueños y vamos a tratar todo ello. Ahora sí, José Luis Puche. Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Málaga, que es una ciudad genial, maravillosa, la mejor del mundo, pero que tiene sus cosillas. Sí, bueno, al final como todas las ciudades, ¿no? Al final todo el mundo tiene, todas las ciudades tienen lo suyo. Nosotros vamos a intentar aquí esclarecer muchísimas cosas. Bueno, menos mal que a los de Málaga nos queda que este fin de semana ha pasado una cosa que sucede cada 18 o 20 años, que es que el Unicaja y el Málaga ganen en la misma jornada, ¿eh? A ver si va a tener algo que ver esto de que gane el Málaga, que hayan encadenado 4 victorias con precisamente uno de tus últimos proyectos, esos brazaletes de capitán que estabas haciendo. Bueno, ojalá traiga suerte, ¿no? Ojalá nos acompañe toda la temporada. Sí, 4 partidos, vamos a por el 5º. Yo creo que esto pinta muy bien. Oye, ¿cómo surgió esa iniciativa? Pues mira, yo creo que arranca de la temporada pasada, cuando hice esos 5 últimos brazaletes para el equipo dedicado a la afición, ¿no? Y recuerdo pues que fue antes de llegar a agosto, como una semana y pico antes, que me llama Quique Pérez, el director general, para ofrecerme este proyecto, y la verdad que no dudé en decirle que sí, porque es verdad que es un proyecto a largo plazo, ¿no? Porque son 3 años. Hasta el 26. Exactamente, sí, son 103 municipios los que tiene Málaga, lo vamos a dividir en 38 partidos, o sea, 38 jornadas por temporada, o sea, 38 municipios, 38 jornadas, y también dependiendo un poco de si tenemos Copa del Rey, que si tenemos playoff y demás, sí, que se irán incorporando. Creo que lo más fácil sería que ascendiéramos de primero. Ojalá. ¿Vale? Y nos quitamos el problema. Y lo festejamos antes. No, porque a lo mejor te dicen, bueno, pues ya que pasa el Pisuerga por Valladolid, pues José Luis, hazte lo de las comarcas, la comarca de la Sarquía, la Costa del Sol. Entonces vas a estar haciendo esos brazaletes semanalmente. Efectivamente, sí, semanalmente. Sí, hemos estrenado el último con Fuengirola. Y Linarejo domingo ha sido Fuengirola. Sí, exactamente. Yo creo que la idea principal de esto es que la provincia se sienta querida, es decir, el Málaga realmente quiere a la provincia, ¿no? Y la provincia quiere al Málaga. Entonces, estos brazaletes lo que pretenden es eso, el sentido de pertenencia, ¿no? Y un sentimiento que nos une a todos en un mismo paquete, ¿no? Sí, pues yo creo que cada uno en su municipio tendrá su equipo de fútbol, pero al final todo el mundo somos del Málaga. Sí, y les está gustando mucho a los municipios, ¿eh? Y además es un proyecto también, en lo personal, muy bonito para mí, porque hay pueblos que yo realmente no sabía que existía, ¿sabes? Casares, por ejemplo, perdón, Salares, que ha sido uno de los últimos que he hecho. No sabía de su existencia, y el hecho de investigar sobre, porque claro, me meto en la página web, intento llamar al ayuntamiento para informarme, es decir, para saber su historia. Por ejemplo, Fuengirola no ha sido Fuengirola exactamente, aludiendo al nombre original que le dieron los musulmanes a Fuengirola. Entonces es muy bonito, ¿no? Todo esto. Qué guay, apuntamos a llegarnos al Málaga, era el brazalete de Fuengirola. Apuntamos Fuengirola check como municipio talismán para el Málaga Club de Fútbol. Eres malaguista 100% entonces, tú también. Sí, la verdad que desde pequeño mi padre me llevaba siempre en la medida de sus posibilidades, ¿no? al Málaga, pero en mi casa siempre ha habido una camiseta del Málaga que ponerse. Bien. Oye, hablemos de otros proyectos que ya, bueno, que han sido, pero digo que muchas veces a los de Málaga también nos gusta saber qué es lo que exportamos. Exportamos muchísimo talento, en tu caso, en el caso de tu obra. Has expuesto por medio mundo. Y lo último así en Abu Dhabi, en un formato también un poco distinto, digital, aunque con obras plásticas tuyas. ¿Y eso cómo llega a ti? Pues mira, esto arranca desde hace muchos años, En el 2016 gané un concurso que se llama Emergent Artist Award, en el que buscaban, digamos, hacer una lista de los 20 mejores artistas emergentes del mundo, ¿no? Entonces, al final, en esa lista entré yo, y recientemente, pues, esta comisión se ha puesto a valorar el
la evolución y el crecimiento de estos artistas que ganaron, ¿no? Y bueno, pues me llamaron, entré en esa lista final y nada, y me propusieron hacer todos los cuadros que mejor se adaptaban a esa pantalla, porque por lo visto allí hay una cantidad ingente, creo que son 1500 pantallas o algo así, ¿no? Entonces nada, pues se han ido exponiendo tanto mis obras como la de los otros artistas que también ganaron. ¿Y qué hay del José Luis Puche de entonces hasta ahora, la evolución? Pues la autoevaluación yo sé que es difícil para los artistas, para nosotros que somos artistas, yo te entiendo, pero ¿cómo definirías que ha sido ese proceso tuyo, ese progreso? Sí, bueno, yo lo veo, porque claro, cuando he visto obras de aquella época y veo las de ahora, veo una evolución. Y yo creo que ese compromiso que tiene el artista con su trabajo, ¿no? Que al final no deja de ser el trabajo de un científico, porque buscamos nuevas soluciones visuales, formales, soluciones conceptuales también, ¿no? Y ves que ese crecimiento se ha producido, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en aquella época el color se incrustaba de una manera muy superflua, ¿no? Sin embargo, ahora los cuadros se han inundado paulatinamente de muchísimo color, y es porque he encontrado la forma de involucrarlo, porque antes no lo tenía, y evoluciona, digamos, ahora mismo de la manera que a mí realmente me satisface. ¿Y tú actualmente sigues experimentando nuevas fórmulas, nuevas técnicas, nuevos formatos? Sí, 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 porque vamos, de hecho me encanta el hecho de coger un material que está hecho para o destinado para una cosa, ¿no? Y empiezas a trabajar con él a ver cuáles son las posibilidades que puede albergar sin que sean para los que está hecho, ¿no? Por ejemplo, carbón graso que empleaba yo, claro, yo lo empleaba de una manera pues manual, como lo emplea cualquier artista para dibujar, ¿no? Hasta que te das cuenta de que puede ser diluido en agua, ¿no? Y tener unos efectos que tú no te esperabas. Y sin embargo, bueno, hasta el punto de que, por ejemplo, esta marca que se llama Faber-Castell, ¿no? Sí. Me puse en contacto con ellos para decirle una serie de cosas que me parecían que tenían que mejorar y tal. ¡Ostras! ¡Qué guay! Y claro, ellos me decían que aquello que yo estaba proponiendo era imposible porque no se podía hacer eso. Y yo le decía que sí. Y entonces me pidieron vídeos en el que demostrase que yo realmente hacía eso. O sea, y querías hacer unos acuarelables, pero de grafito, por ejemplo, ¿no? Sí, era carbón en este caso. Era carbón graso, claro. La misma palabra te lo dice, ¿no? O sea, algo que es graso no puede estar... No puede mojarse. Exactamente, no puede trabajar con el agua, ¿no? Pero sí. Qué guay, tío. Me ha encantado ese dato. Oye, pero de la obra 2D a la obra 3D, porque es que también has hecho los premios Thalía, o sea, la estatuilla de los premios Thalía de la interpretación, tío. Tienes tu web, pero ¿cómo haces para llevarte todo tú? Bueno, todo tampoco, pero bueno. Pues mira, me llamó la Academia de las Artes Escénicas un día y me propuso hacer la estatuilla y bueno, dije que sí. Y nada, me puse enseguida manos a la obra porque teníamos, la verdad que bastante prisa. No quedaba mucho tiempo para la entrega de premios y fíjate, había que diseñarla, había que ejecutarla, había que fundirla en bronce. Claro, es un proceso muy arduo. ¿Qué pasa? Que claro, yo te juro de verdad que yo la estatuilla no la vi hasta el día de la entrega. Es decir, bueno, de hecho, al primero que se la vi fue a Antonio Banderas. ¿Ah, sí? Sí, y entonces le dije, déjame que la... Me dijo, Antonio, pesa una burrada. Claro, todo esto es fruto de no tener el tiempo necesario para poder experimentar con ella, ¿no? Ahora, sin embargo, por ejemplo, y me he fijado en otras estatuillas, por ejemplo, ni los Oscars siquiera son los mismos que comenzaron. Es una escultura que ha ido evolucionando y esta escultura también tiene que ir evolucionando. De hecho, estoy trabajando ahora mismo en ello para que dentro de poco la tenga nuevamente el fundidor en su taller y podamos hacerla pues más liviana, con otro color distinto. Pero claro, ya te digo, no pude, digamos, manejar toda la información visual que yo, o sea, en la postproducción, ¿no? Después de hacer nuestro trabajo. Qué guay, porque me estás contando y exactamente lo que me has dicho antes, es decir, estar todo el rato buscando mejorarse a sí mismo, mejorar la mejor versión de los artistas plásticos. Me ha gustado. Oye, la iconografía ¿me la puedes contar? La iconografía de Thalía, ¿no? De Thalía. Sí, Thalía, bueno, es una musa, es la musa de las artes, ¿no? Y siempre se ha representado iconográficamente pues con unas flores en la cabeza, porque ella realmente es una flor. Se le ha representado también con una máscara,
que simboliza la interpretación y demás, pero yo en vez de aludir a los símbolos clásicos de esta iconografía, he querido interpretar esa iconografía, ¿no? Y entonces ella no es, digamos, no tiene flores en la cabeza, sino que ella en sí misma es una flor, ¿no? Por esos tallos que le rodean. Además, Cayetana Guillén Cuervo lo definió muy bien, ¿no? Son como las distintas artes escénicas, ¿no?, que rodean a esta escultura, y bueno, ya después se convierte en una diosa, ¿no?, que está intentando hacer un truco de magia, intentando hacer volar un sombrero, con lo cual ya estamos interpretando realmente una escenificación, ¿no? Y después un detalle, que tiene un caracolito en un lateral, y es que ese caracol simboliza... La entrega. Sí, no, perdona. Nada. Ese caracolito, exactamente, ese caracol simboliza, digamos, lo lento que es el caminar del talento, ¿no?, en sí mismo. Es tan costoso y lento como el caminar de un caracol. O sea, que está lleno de simbología también. Hay que saber leerla, interpretarla en este caso. Efectivamente. Madre mía, es una caja de sorpresa, José Luis. Oye, artista plástico desde el año 2005, pero supongo que el artista lo llevaste dentro desde siempre. ¿Desde cuándo te diste cuenta que en ti había algo? Sí, bueno, yo creo que desde pequeño, desde que era un niño con, no sé si tendría 6 años, 7 años, me encantaba estar rodeado de folios, de lápices y dibujar. Y de hecho mucha gente, o sea, los padres, por ejemplo, los amigos de mis padres, siempre cuando nos reencontramos, ay, Dios mío, que me acuerdo de verte siempre en la casa dibujando. Y lo que pasa es que sí, profesionalmente, digamos, que cuando ya empiezo, digamos, a medio vivir de esto es a partir del 2005. En el 2005 cuando empezaste a dedicar. Oye, ¿qué exposición te cambió a ti ya el devenir, el futuro? Dijiste, esta exposición me ha cambiado a mí. Sí, pues yo creo que fue a partir de una galería con la que yo trabajaba en Palma de Mallorca, que se llama Xavier Fiol, y bueno, expuse allí un poco, digamos, bueno, vamos a probar a este artista, ¿no? Y resulta que tuve la suerte de que además exponía con muy buenos artistas neoyorquinos, artistas internacionales, y yo hasta ese momento, digamos, no me podía considerar internacional, ¿no? Había tenido dos cositas puntuales, pero el caso es que tuve la suerte de que cuando se inauguró, las 2 primeras piezas que se vendieron en la galería y en la exposición fueron las mías, las 2 únicas que yo tenía, mientras que todavía no se había fraguado ninguna venta después, posteriormente, si se vendieron más, ¿no? Pero el caso es que eso siempre a un galerista le llama la atención, porque claro, si en una galería no vendes, muy rara vez vas a tener una segunda oportunidad. Hay que cerrar. Te quiero preguntar por 2 proyectos en concreto, porque nos queda poco tiempo. Uno es el cartel de la Semana Santa del año 2020, que podrá ser recordado a lo largo de años, ya no porque sea José Luis Puche, sino por el año de la pandemia, y por esa obra ya tuya, un proyecto individual con Antonio Banderas en el Teatro Soho CaixaBank. Oye, quiero saber qué sentía en ese momento José Luis Puche cuando estaba haciendo ambas obras que son tan de Málaga y de esa magnitud. Sí, pues mira, fueron curiosamente 2 obras consecutivas, es decir, fue primero la obra del Teatro del Soho y después fue la de la Semana Santa. De hecho, yo temía porque la del Teatro del Soho fue ardua, o sea, yo recuerdo que ha sido como experiencia laboral, ¿sabes? Por el verano que me tocó tan caluroso y demás, fue terrorífico, y además el papel se comportaba de una manera muy distinta porque son papeles que fluctúan mucho con la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces me lo hizo pasar bastante mal, pero lo disfruté muchísimo, fue una pieza que me reconfortó enormemente poder hacerla, ¿no? Y además para el sitio en el que está. Y después, por otro lado, yo temía que llegase tan agotado, digamos, mentalmente, para hacer la de la Semana Santa, que no tuviese la energía creativa que yo necesitaba para hacer la encomienda que tenía, ¿no? Porque para mí la Semana Santa es algo muy grande. Entonces, claro, han trabajado artistas enormes, y yo poder estar ahí aportando mi granito de arena era para mí, de verdad, una satisfacción, un honor tremendo. Entonces tenía que hacer algo inconmensurable, por lo menos que a mí me lo pareciera, ¿no? Entonces, claro, fueron 2 trabajos muy bonitos y muy para Málaga, sobre todo porque con el de Antonio yo era consciente de que formaba parte del sueño de una persona
que había soñado desde pequeño ser actor. Eso es lo que era. Y no solamente eso, sino que después me di cuenta de que él siempre había soñado con tener un teatro en Málaga en el que poder trabajar, porque claro, él me contaba, dice, yo tenía que trabajar a lo mejor en un pub en un día, al día siguiente nos íbamos y trabajábamos en el Teatro Romano. El trabajo en casa. Exactamente, decía, queremos un sitio estable donde poder trabajar, ¿no? Entonces ese sueño era este teatro. Entonces, claro, al final, de alguna manera iba a formar parte de ese sueño. Entonces, claro, la responsabilidad fue tremenda. Se nos acaba el tiempo, José Luis, pero la última pregunta ya. Has expuesto en la Ópera de Sydney, en París, en Nueva York, en Suiza, por supuesto, en tu Málaga. ¿Tienes techo? Sí, afortunadamente sí. ¿Tienes techo? Sí. Perdón. Techo, digo, de crecer, de ir creciendo. Hombre, techo me imagino que tendrá que vivir en algún sitio. A la anterior es caro, pero bueno, digo yo que si trabajas... Sí, bueno, el techo es el que cada uno se ponga, ¿no? Y realmente el techo para mí, más que estar en los sitios, está en mi estudio. Pues José Luis, ha sido un placer. Tú has tocado la varita de este programa, tú tienes éxito, este programa va a tener éxito. Muchas gracias. Que te agradezco muchísimo tu tiempo, familia. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, José Luis Puche, no se lo pierdan. Búsquenlo porque es un máquina. Venga, nos vemos después de publicidad. Hasta luego. El nudo trenzado y otras historias de artista a artista. Hemos estado aquí con José Luis Puche y ahora tenemos a Jesús Báez, escritor, entre otras cosas que ahora descubriremos. Jesús, querido. ¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Bienvenido ¿Cómo a tu casa, estás? Un placer estar aquí. ¿A cuántos programas has venido ya? ¿De 101? Bueno, he estado en Llegó a la Hora, estuve en Hola Andalucía de colaborador fijo, ¿sabes? Y la verdad es que aquí se siente uno como en casa. Claro, a mí me dice Miguel Ángel Magnani, que ahora sí, veremos también, el editor. de Anáfora, que presentas libros. Sí. Y digo, ostras, pues esto está muy guapa que vengas a presentarlo el primer programa del Soy Málaga. Sí, ¿no? Y yo encantado, además que el programa empieza con buen pie, porque habéis tenido a un pedazo de artista, y a otro artista. A otro artista. Tú eres Málaga, ¿no? Me imagino. Tú eres Málaga. Sí. Málaga Yo soy de con los aquí. cuatro costados. Sí. Aunque estuve muchos años viviendo en Madrid, pero terminé volviendo a la tierra. Hombre, no me compares. Eso lo verán a lo mejor en YouTube. Claro. No me compares. Presentamos libros. El nudo trenzado y otras historias mediocres. Sí. ¿Es novela? Son relatos cortos. Bueno, es una novela corta que es El nudo trenzado. Sí. Y 5 relatos cortos que son las otras historias mediocres. Mediocre porque tú lo digas, ¿no? Bueno, es un poco como de no exactamente autocrítica, sino que es un poco como un juego, ¿no? Porque además de esos 5 relatos, el último se llama precisamente así, historias mediocres. Entonces, cuando estábamos Miguel Ángel y yo en corrección, maquetación, todo este proceso tan largo y tan feo que tienen los libros y que no se ve normalmente, buscando, claro, el nudo trenzado hace referencia a lo que sería la mitad del libro, ¿no? La primera historia, pero las otras, decía, tiene que haber un título que lo englobe todo, y al ser la última, historias mediocres, me hizo mucha gracia darle este rollo como de estas colecciones que había antiguas que decían en la historia de no sé qué y otros cuentos de terror, ¿no? Sí. Pues quería buscarle ese punto. Que es como que te la cuelo, otros cuentos de terror, pero cuando dice historia mediocre, dices, espérate a ver que lo mismo no es tan mediocre. Claro. Además hay un poco de juego, porque el libro incluso incluye un pequeño interludio que es casi una broma, que es una crítica al mismo libro, una falsa crítica de un falso crítico a la misma historia que yo he escrito, poniéndola a parir. O sea, que he querido jugar un poco con la metanovela, ¿no? Con salirme un poco de lo que consideramos los niveles de narración estándar, de tú en la realidad estás leyendo algo que es ficción, y jugar un poco a difuminar los límites entre ficción y realidad. Bueno, podemos decir que entonces el libro hay a mí me gusta mucho leer, preguntar a los escritores si el libro se lee de principio a final
o lo puedes abrir por cualquier capítulo? En este caso hay que leer primero la novela. Te puedes leer primero El nudo trenzado, que es la novela corta, pero luego los otros cuentos que vienen a continuación lo puedes leer en cualquier orden, claro. Incluso puedes alternarlos como quieras, ¿no? Te da un poco... A mí me gusta mucho el relato corto, primero porque da esa libertad de lectura y segundo porque es un género que creo que en España está un poco infravalorado. Le pasa a lo mejor como en cine el cortometraje, ¿no? Que se considera un género menor y no lo es para nada. Y yo soy un gran escritor, un gran lector de historias cortas y tengo mis referentes, mis autores de historias cortas: Cortázar, Borges, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, por ejemplo, que a pesar de escribir novelones así, el tío te escribe unos relatos cortos que concentran unas pocas páginas la historia y no es fácil, no es una tarea fácil. O sea, que tienes tu referente también ahí a la hora de escribir, como Stephen King, un poco la novela de terror. Sí, bueno, es que es suspense y terror, o sea, quiero decir, aunque yo hable de muchas cosas como de música en otros ámbitos, pero a la hora de escribir ficción, a mí lo que me tira es el suspense y el terror desde niño. Y la portada, porque cuanto menos misteriosa. Sí. Las matrioscas. Las matrioscas, las muñecas rusas. Las muñecas rusas. Bueno, es que juega un poco con el sentido de la historia principal, del nudo trenzado, porque... Como te dije, intento difuminar un poco los límites entre ficción y realidad. Entonces, cuando los lectores empiecen a leer la primera historia, descubrirán que hago un ejercicio en el cual el nudo trenzado no lo he escrito yo, sino que lo ha escrito un alter ego que es Rodrigo Velasco, ¿no? ¿Quién es Rodrigo Velasco? Claro, ese es el planteamiento inicial. Rodrigo Velasco es un personaje inventado por mí, por supuesto, que un mal día del año 2013, pues sale de su casa con una pistola y comete una serie de asesinatos, ¿no? Es un psicópata, podríamos decir, ¿no? Y cuando la policía empieza a investigar, descubre en su domicilio un manuscrito que es El nudo trenzado. Por eso digo que yo me he inventado a un escritor que es el que escribe la historia. Y ese manuscrito cuenta una historia paralela a la realidad, que es la historia de un escritor que un día sale de su casa con una pistola y comete una serie de asesinatos. Y la lía parda, ¿no? Con lo cual, la estructura de esa historia, de esa primera historia del libro, es una estructura de muñeca rusa. O sea, hay un libro dentro del libro que a su vez contiene en su interior otras historias. Y yo quería jugar un poco con lo de... O sea, consideramos que nosotros estamos en un nivel de realidad, sí, y cuando leemos un libro, eso estaría en -1, ¿no? Sí. Sería el nivel -1 de ficción, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese nivel de ficción esconde a su vez en su interior otro nivel de ficción? Y si ese nivel... Entonces ese es el juego con las muñecas rusas, que refleja súper bien la portada, que es una fotografía de un buen amigo mío, que locutor de radio, ha sido locutor de radio muchos años en Málaga, Daniel Domínguez, sí. Y cuando le expliqué lo que quería, supo reflejarlo perfectamente. Pues si va por ahí los tiros nunca mejor dicho, sí. Buena pinta, porque va por ahí. Estrenas el día 28, sí. O sea, inaugura el día 28, los que nos están viendo en Málaga, calle Fernando el Católico. Calle Fernando el Católico 53, en un sitio que me encanta, que es el Bar Pepe, el Craft Bar Pepe, que es un sitio donde te puedes tomar buenas cervezas artesanales. También tienen una zona incluso para jugar a Wargames y rol, porque yo soy muy friki, y también tiene una cocina maravillosa, la mejor carrillada de Málaga para mí. Sí, para mí. La apuntamos. Y me molaba mucho presentarlo allí, aparte de porque son buenos amigos míos y el sitio está muy chulo y tiene una decoración muy guay, es muy grande y tal. Porque a mí me gusta, o sea, todos mis libros hasta ahora, este es el tercero, los he presentado siempre en bares. También el anterior fue en uno muy chulo que había en Santa Paula, el Rooster, de música rock, porque creo que esa diferenciación que se ha hecho entre cultura o alta cultura, ¿no? Y literatura, ¿no? Las artes, ¿no? Sí. Y el ocio, creo que ha hecho mucho daño. Es una diferenciación que ha hecho mucho daño, porque se considera a lo mejor que lo que es algo cultural está reñido con el entretenimiento, y para mí es todo lo contrario. Para mí uno de los mayores placeres es disfrutar una buena historia de terror, ¿no? Y por qué no se puede hacer eso en un bar, ¿no? Donde te estés tomando algo. Entonces,
soy muy fan de llevar la cultura a los bares y sacarla un poco de los salones de actos. Yo siempre digo que la cultura es el conjunto de significado que compartimos una serie de personas. Exacto. Y yo con eso te iba a preguntar, pues bueno, ¿este libro lo recomiendas dentro de hacer una atmósfera o de hacer la experiencia completa? Sí. ¿Recomiendas con una cerveza y en un bar? Bueno, no sé si a lo mejor en ese ambiente te pueden meter dentro de la historia, ¿no? Pero no sería mal sitio para leer, ¿no? La verdad es que no... Es más, es que hace 100 años las tertulias literarias, aunque ahora una tertulia literaria lo tengamos identificado con un rollo muy aburrido, eran un montón de poetas y bohemios en un bar tomando vino, o si era en Francia tomando absenta, ¿no? Y dejándose un poco llevar, ¿no? Y a lo mejor se ha perdido ese punto canalla de la literatura. Bueno, pues con esta recomendación se recupera un poco, ¿no? El llevarse los libros de paseo. Exacto. Sacarlo un poco de paseo. ¿A ti te gusta la novela negra? Sí. Mucho. Muchísimo, además, bueno, se nota. Tienes otros 2 libros que ya publicaste. Uno fue de relatos cortos también. Sí, de relatos cortos. Y el otro, novela, que es El flautista en el camino. En el camino. Y aquí has conjugado las dos. Aquí he conjugado las dos cosas, sí. El primer libro, Fuera la oscuridad, fue de relatos cortos porque fue la primera vez, yo llevo escribiendo toda la vida, pero fue en 2017 fue la primera vez que empecé a decir, oye, este relato no es pésimo, ¿no? O sea, lo puedo aceptar porque al final soy bastante crítico. Y este otro relato está bien, y al final fue una colección de relatos cortos, pero con una historia general que los englobaba a todos, ¿no? O sea, la historia era un grupo de personas, 6 personas encerradas en un búnker, no podían salir de ahí. Un poco el MacGuffin de la historia que se dice en cine era el hecho de no poder salir de ese búnker, y lo único que podían hacer era contarse historias los unos a los otros, y cada historia que se contaban era uno de los relatos del libro. Y sin embargo, El flautista en el camino fue una novela con bastante yo no lo llamaría ciencia ficción, quizás una especie de realismo mágico tétrico, ¿no? Pero también tenía mucho de autobiográfico, y en cierta forma me sirvió para quitarme muchos demonios de encima. Y aquí en El nudo trenzado y otra historia en medio, que creo que he encontrado ese punto entre la extensión de lo que quiero contar y cómo lo cuento, en el que me siento más cómodo. Entonces, digamos que si se parecen, va a parecerse, ¿no?, al hermano pequeño, sí, en ese sentido, en la forma de entender a Jesús Báez y su perfil escritor. Porque tú eres escritor, eres taxista, eres bajista de un grupo de música, eres psicólogo. Macho, ¿cómo se mete eso en una batidora? Porque dice, bueno, mientras que voy en el taxi voy hablando con una persona que a lo mejor me ha dado una idea, pero he hecho una terapia con ella también. Sí, claro. Sí, ¿Cómo lo hace? Pues, bueno, es que ante todo la respuesta principal que lo responde a todo es que por encima de todo eso soy hiperactivo. Entonces, saco el tiempo de donde sea. Yo no... Es verdad, por ejemplo, que busco siempre optimizar el tiempo, porque no me siento cómodo estando parado. Yo necesito siempre tener la mente en actividad. A veces no sé si para bien o para mal, ¿no? Porque hay veces que me saturo a mí mismo, pero por ejemplo saco tiempo en el taxi, siempre llevo una libreta en el taxi donde voy apuntando ideas, lo que escribo en Twitter lo hago directamente en el borrador del móvil. Tuitero también, claro. La historieta musical, y no es raro que haga un concierto con mi grupo el fin de semana y la gente diga, ahí viene la banda, o vienen en taxi, ¿no? O sea, son unos... No, perdona, es que el taxi es mío. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, pero todo en el fondo parte de que soy hiperactivo, siempre lo he sido, y ahí quizás un poco quien lo sufra, porque también soy marido y padre, y quien lo sufra un poco a lo mejor es mi familia, ¿no? Porque siempre estoy como un poco a tope, pero si no tengo ese nivel de actividad mental, es que me aburro. Y si me aburro, malo. Malo asunto. No, porque me meto en otra cosa más. Sí, bueno, por eso te iba a decir, las redes sociales con la historieta musical. Sí. Oye, para terminar esta entrevista, bueno, primero promoción. Sí. ¿Vale? Sale a partir del viernes. Sí, exacto. El jueves es como el preestreno. ¿Vale? El preestreno, El nudo trenzado y otras historias mediocres. Que quien venga el jueves, pues por supuesto se lo podrá llevar allí en primicia y firmado y dedicado, porque estaré allí para eso. Exactamente. No voy a decir el precio, pero es menos de 20 euros. Hombre, claro. También hay que hacer accesible la... Claro.
cultura accesible. Y tiene muy buena pinta, Jesús Báez. Antes de irme a un sitio que me tengo que ir, Jesús, y ya dejarte un poco también que te marche, como tú eres el crack de la historieta musical, recomiéndame una canción para hoy. Una que tú digas, hoy el día está para... ten en cuenta, estamos estrenando programa, es lunes, eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale. Son casi las 10 de la noche ya. Vale, pues te voy a recomendar una de un grupo que se llamaba Badfinger, que es además muy cinematográfica porque es la canción con la que se cerró la serie Breaking Bad, que es My Baby Blue, ¿sabes? Dime el título otra vez para que la gente también que lo está escuchando... My Baby Blue. Sí, creo. Ahora, me he quedado ahora... Bueno, pero ponemos el grupo... Esta de Badfinger, es un temazo. Pues me quedo con esta... ¿Es esta? Esta es, claro. Que crean los niños de los sonidos. Jesús, muchísimo éxito. De corazón, te estrenas en este programa, por lo tanto también te voy a decir como a José Luis Puche que vas a ser un talismán y que esto va a ir bien igual que te va a ir bien a ti. Genial, un placer, Tony. Gracias, compañero. Te espero aquí para hablar también de música. Sí, por supuesto. Tú y yo una charla. Nosotros nos vamos a ir a hablar de deportes con Mariano Nogales, pero antes me voy a Antequera, que han batido su propio récord. Han hecho el Bien Me Sabe más grande del mundo. Ahí tenemos el reportaje desde Antequera. Bienvenidos al Bien Me Sabe más grande del mundo. Hasta 20 metros de Bien Me Sabe se van a hacer esta tarde aquí en el Paseo Real de Antequera. Es el segundo año en el que se supera el récord de 2022. Pío Bien, un obrador artesano de Antequera y la Cofradía de la Paz se unen para este dulce de récord. ¿Cuánto, Antonio? 20,13. 20,13 exactamente. Y ya preparando en este Bien Me Sabe, que hoy vamos a conocer cuánto va a ocupar en este Paseo Real. Hablamos ya con Antonio, él es el artífice donde nació todo. Yo decía que es de los que ha revolucionado el mundo del pionono, ¿no? Pero también el mundo del Bien Me Sabe antequerano. Antonio, muy buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estamos deseando saber de longitud finalmente. ¿Cuánto va a tener este Bien Me Sabe? Ahora cuando terminemos de elaborarlo lo vamos a ir con una cinta, pero yo calculo que será unos 20 metros justos, 20-30 más o menos aproximadamente. Bueno, hemos superado al del año pasado. El del año pasado, 2022, teníamos 18 metros. Bueno. Hemos puesto 2 metros más. Yo no quiero que me diga el secreto, pero sí los ingredientes que hemos utilizado y la cantidad, porque madre mía, para hacer esto, ¿cuánto se necesita? Pues sí, mira, nada más que en almendra en granillo, ya tenemos sobre 100 kilos de almendra. De cabello de ángel ya lo hemos terminado, le hemos puesto 85 kilos de cabello de ángel. Le hemos puesto 80 litros de calao. Madre mía. Azúcar, canela, calao. 5.000 huevos. 5.000 huevos. Y después lleva su parte de harina, 5 kilos de canela y el azúcar la que lleva por la parte de arriba. Bueno, ¿tiene algún secreto especial, Antonio, a la hora de hacer el Bien Me Sabe o él sigue la receta tradicional de siempre? Nosotros seguimos la receta tradicional, lo que no lleva ningún conservante ni colorante, lo único que lleva es lo que realmente lleva el cabello de ángel, pero es la receta de toda la vida que se puede hacer en cualquier casa, cualquier obrador aquí en Antequera, cualquier persona, vamos. Bueno, en tiempo, ¿cuánto vamos a echar desde que hemos empezado a poner cada una de las capas hasta que lo tengamos listo aproximadamente? Hemos empezado a las 4 de la tarde y yo calculo que para las 5:30 por ahí ya estaremos ya con el platito, con la cucharita por ahí partiendo ya. Casi 2 horas llevan esperando las primeras de la cola que llegue este Bien Me Sabe. Mirad qué pinta tiene. ¿De dónde venía? A ver. De Málaga. Málaga, capital. Vamos a probarlo, ¿no? Y nos decía, a ver, sois las primeras, ¿eh? Las primeras, vamos. Muy bien, muy bien. No. ¿Qué tal? De maravilla. Buenísimo. ¿Qué tal está? Exquisito. Exquisito. Bueno, venga, pues vamos, ahora Tere, me coge a mí el micro, así me lo pones. Atención, y ahora lo comparto con Antonio. Este es el momento que todos estábamos esperando. El Bien Me Sabe más grande del mundo. A ver qué tal está. Exquisito.
Exquisito. Va por ustedes, bien me sabe, Antequerano, el récord más dulce. El bien me sabe en Antequera han superado su propio récord. Apretado pero bien hecho los antequeranos. Gracias María por ese reportaje que nos llegaba de Antequera de este fin de semana. Y para rebajar el bien me sabe, ¿te gusta a ti el bien me sabe, Mariano? No, yo te iba a pedir un trocito, digo que ya que eran 20 metros se podían haber traído un trocito. Oye, pues mira, todo lo que han recaudado vendiendo pedacitos de ese bien me sabe, para la cofradía de abajo de allí de Antequera, para su obra social, sus cosas, tal. O sea que ahí intentando no dar puntas sin hilo. No, es lo que sucede en Antequera, ¿eh? No solo en el deporte, yo me lo llevo a mi terreno, pero sí que es cierto que es una ciudad fantásticamente organizada. Como nos están viendo en Antequera, también hablaremos de la Antequera, pero Mariano, ha pasado una cosa. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Se ha juntado Júpiter con Saturno, el Sol, una estrella que había ahí perdida que no se sabía que se conocía, más otro planeta, un asteroide que pasó que ha ganado el Unicaja y el Málaga en la misma jornada. Y el Málaga fuera de casa, sí. Además, el malaguismo se lo toma, ¿no? Como que ya se ha roto con eso establecido, ¿no? Con esos años que hemos pasado en el ostracismo, llorando derrota tras derrota, haciendo 13, 14 horas en autobús hasta Lugo, perdiendo, ganando. Y ya por fin el Málaga además ha conseguido la cuarta, pero brutal, porque Linares se convirtió en Málaga, podríamos decirlo. Soy Málaga. Y por cierto, Tony, todo el éxito del mundo, ¿eh? Todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto, en el que por supuesto estamos todos muy ilusionados, ¿eh? Gracias. Y gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí Desde también. El Palo hasta Carlinda, ¿eh? Aquí no se lo pierde en Carlinda nadie. una hora menos. Es una hora menos, ¿verdad? Carlinda una hora menos. Nos van a estar viendo. ¿Tú tienes un amigo de Carlinda? No, conocidos. Conocidos, nada más. Es que en Carlinda, tú quedas con alguien de Carlinda y queda a las 9, por ejemplo, que es la hora que empieza este programa. Pues no llega hasta las 10. Claro, porque una hora menos. Porque allí tiene que ser una hora menos seguro, no sé, pero me pasa con toda la gente de Carlinda. Sí, pues hasta en Linares había gente de Carlinda ya también. Sí. Increíble. Sí, estaban las calles de Málaga vacías, estaba todo el mundo allí. Todo el mundo, no había ni tráfico. A mí me llamaron y dicen, oye, que está la ciudad desierta. Digo, normal, claro, están todos aquí. Claro, tú estuviste allí con ellos. Estuvimos con ellos, sí. Hoy lo hablaremos en Área Malaguista, que viene dentro un ratito con Félix Godoy, estás tú también ahí pilotando. Sí, señor, y tendremos además a Manu Molina, en unos minutos. Manu Molina. Sí, el último fichaje del Málaga, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Pinta guay? Oh, sí, jugón, ¿eh? Además fue uno de los protagonistas de una triangulación que se produjo en los últimos minutos. Sí, lo he visto. Y que, bueno, fútbol champán. Oye, que es que este Málaga ha tenido que descender al fútbol de barro, Tony, para jugar al fútbol champán. Ilusiona, tío. Hacía tiempo que no iba yo a la Rosaleda y el otro día te lo dije. Digo, joder, he visto fútbol. ¿Sí? Porque es que llevaba mucho tiempo que el Málaga pues le costaba un poco... Mucho, jugar. no, un poco, no mucho. Vamos a decirlo. Si estamos donde estamos ahora es porque nos jugábamos muy bien, que digamos, ¿no? Stevie Wonder. Y el partido contra el Granada B, había visto fútbol que hacía mucho tiempo que no veía en la Rosaleda. Toma, que me ilusioné y estoy pensando en sacarme el abono, ¿eh? Normal, ¿no? Y además no solo fútbol, sino también goles, porque el Málaga en ese encuentro anota 3 tantos, se topa otras 3 veces con el palo, no con el palo en el San Ignacio, sino con el poste. Y en este caso, pues bueno, el Málaga encadenó la 4ª victoria consecutiva, es tercer clasificado a solo un punto del Castellón y de la agrupación deportiva Ceuta. La verdad que pasan buenos tiempos por Martirico, pero sin duda se le erizó a uno la piel viendo las imágenes de ayer alrededor de Linarejo, porque es que el 50% del aforo del estadio era malaguista, Tony. Sí, yo estaba escuchando la radio, te lo comentaba antes, y muchas veces el locutor se le iba como, ¡ruge la Rosaleda! No, el Linarejos, es así, que es el estadio del Linares, el camino bien. Todo correcto, además no hubo nada que lamentar, no hubo incidentes ni en la previa ni en el post, fue un ambiente muy familiar, muy sano, entre aficiones también hermanadas. Yo creo que se le hace por fin un flaco favor al fútbol, en este caso desde su versión positiva, porque todo el que estuvo allí disfrutó, por supuesto, ese pique en ciertos momentos, pero yo creo que fue fantástico y, hombre, tirando para Málaga, para Martirico, es un resultado fantástico, la verdad. En el fútbol bien, gol de Roberto. Gol de Roberto, un golazo además, un golazo, Víctor García que la pone con música, el segundo palo, y desde allí... golazo, la verdad que este Málaga de momento funciona demasiado bien, ojo, Esos son los brazaletes del Puche, que ya te lo digo yo. Sí, señor, que bien bonitos, sí, señor. Pero escúchame, lo que me dejó a mí anonadado
Cuéntame. Es el Unicaja el sábado, jugando con su antagonista, el Lenovo Tenerife, que el año pasado se enfrentaron. Vamos, eso sí que es un clásico. El año pasado. El Madrid-Barça no es un clásico, eso sí que es un clásico. El año pasado contamos 2 partidos de Liga, 2 partidos de playoff. Y tenemos la final de la Copa del Rey y el tercer y cuarto puesto de la BCL. Hasta en 6 ocasiones se cruzaron y bueno, se repartieron los triunfos, pero lo del sábado... Vamos, que le dimos la boca. Diciéndolo así, sí, fue muy superior el Unicaja. ¿Más de 20? Sí, más de 20 a un equipo que, bueno, que está llamado a estar entre los 6 primeros de la Liga Endesa, campeón de la Intercontinental en la última campaña, doble campeón de la BCL hace también 2 temporadas. Un equipo que tiene a Marceliño, a Shermadini, pero claro, es que el Carpena... Vamos, el Carpena es una locura. Con todo vendido. Una locura. A mí me gustó muchísimo el partido y sobre todo me gustó la actitud, que quedaban 20 y tantos segundos. Y se jugó esa ultima acción. Sí, correcto. Yo creo que iban buscando la centena ya, porque quedó 98-75. 98, o sea, estaban buscando llegar a los 100. Sí, fue un más 23, además unos triples dígitos, en este caso, que el Unicaja repitió la temporada pasada, creo recordar que hasta en 8 ocasiones, y a la primera de cambio se ha quedado a solo 2 puntos. Lo del otro día fue una demostración de que este equipo, lo comentábamos antes tú y yo, fuera de micrófono, mucho ojo, porque este Unicaja puede ser la alternativa a Barça, Madrid, Baskonia. Vamos a ver qué sucede, por supuesto, pero es que se ha pillado ya la velocidad crucero, el Carpena está en modo fiesta, como Dylan, y a pesar... Exacto, como Dylan Osetkowski, como Pepito. Pepillo el peludo. Exacto, sí señor, que es el que pagó la fiesta. Pero sí, no, la verdad que está siendo muy ilusionante lo que está sucediendo ahí en el entorno, no solo del Carpena, sino de los Guindos. El club se ha recuperado milagrosamente en 2 años, Tony. Jugamos otra vez mañana. Sí, el miércoles. El miércoles contra el Baxi Manresa. Contra el Baxi Manresa. Bueno, lo del Unicaja ya es una fiesta. Mariano, me voy a poner aquí porque nos vamos ya mismo. Nos quedan menos de 2 minutos. Venga, pues 2 minutos. Vente tú y tu acompañante. Venga, sí, exacto, que traigo acompañante. Sí, señor, esperemos que no haya ningún fallo en el micro. El Antequera. El Antequera también consiguió su primera victoria, 0-3 en Sanlúcar. Que no fueron solamente al Balbino a comer las tortillitas, sino que ya que fueron se trajeron los 3 puntos. La primera victoria en Primera Federación, Tony. La primera victoria del Antequera. Ahí tenemos imágenes del partido. Sí, señor. Y que el Antequera sale del pozo. Sí, ha salido del pozo, ya cuenta con 5 puntos en 5 jornadas, a 1 por fecha. De momento da la suma, pero sobre todo demostró que ganó en uno de los equipos, en el campo de uno de los equipos revelación de esta campaña, un sanluqueño que viene de ganarle, por ejemplo, a la Real Murcia, de meterle 5-0 nada más y menos al Atlético Baleares. El fútbol malagueño, la verdad que es en estos momentos la leche, porque también hay que ver lo que está pasando en Segunda Federación, con el Marbella, el Estepona, el Vélez, el Palo. Bueno, estamos que lo tiramos, Tony, como tú. Sí, bueno, hoy empezamos. Oye, Mariano, que nos vamos a ir, ahora viene Área Malaguista. Ahora viene Área Malaguista. Si nos están viendo la redifusión de mañana, vienen los informativos. Efectivamente. Y si nos están viendo en YouTube, pues un anuncio random de esto de... Les saltará en medio, seguramente. Un anuncio random. Mariano, gracias, tío. Nada, muchas gracias. Tony, y nada, que nosotros, familia, que nos vamos con Mariano, nos vamos y mañana volveremos con más Soy Málaga. Hasta mañana, familia. Espero que hayan disfrutado.